ha hecho exploraciones y que muy pronto anunciarán una negociación formal con la guerrilla de las FARC, y también ha dicho el presidente que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, ha anunciado hoy, a través de un medio internacional, que está dispuesto a incluirse en esas conversaciones, a ir en esa mesa también, y el presidente ha acogido esa idea del ELN, de manera que tenemos un día histórico. El presidente Santos ha anunciado que las guerrillas de las FARC y del ELN están próximas a sentarse a una mesa con el gobierno nacional para buscar un acuerdo de paz, y ha dicho una cosa que aquí discutiremos con los invitados especiales hoy, muy importante: no se pararán de esa mesa hasta tanto no tengan un acuerdo sólido de paz. Eso cambia las metodologías de las negociaciones en Colombia. Siempre hubo negociaciones con final abierto, se sentaron a la mesa a buscar el acuerdo, pero sin esa premisa de decir vamos a sentarnos para llegar a un acuerdo de paz. Esa es una novedad y hace parte de los aprendizajes que tenemos de las negociaciones y del pasado de estas negociaciones que ya corren por 30 años. Hoy tenemos un panel de lujo hoy acá. Está el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, nos va a acompañar. Ha tenido una posición muy activa en estos temas. Cada que se le ha preguntado sobre su actitud frente a las negociaciones de paz, ha dicho sin ningún ambaje: hay que apoyar esa negociación, hay que apoyar al presidente. La Fiscalía General está presta a todos los servicios que se necesiten para que estas negociaciones salgan adelante. Muy buenas noches, señor fiscal. Muy buenas noches, León, gracias por la invitación. Un saludo al programa y a la universidad que nos invita a participar. Tenemos también al senador del Partido Conservador, a José Darío Salazar, un senador polémico, un senador muy importante dentro del Partido Conservador, como que fue presidente del Partido Conservador hace muy poco, y va a participar con sus posiciones muy caracterizadas. Muchas gracias, senador, por acompañarnos. A usted, León, por invitarme. Un saludo muy especial a los ilustres panelistas que nos acompañan y, por supuesto, a las damas y a los jóvenes estudiantes de comunicación social del IMPAU, a sus directivas. Horacio Serpa, exministro del Interior, procurador, bueno, ha tenido una trayectoria enorme en la vida nacional. Acaba de salir de gobernador de Santander, muy querido por los santanderianos por esa gobernación de lujo que hizo, y ha dicho en una columna: yo no me retiro de la vida política nacional ni a palos, yo estoy ahí, estoy opinando. Contó una historia de que Rosita le pedía que dejara un poco ya de meterse en las controversias nacionales, pues viene acá a participar en una controversia. Partido Liberal, con una trayectoria de opinión sobre estos temas de paz, ha participado en procesos de paz. Yo, pues debo confesar también acá que tuve un acercamiento muy especial con el doctor Serpa, ayudó al proceso de paz en que yo estuve, lo cual le he agradecido enormemente toda la vida. Doctor Serpa, bienvenido a La Controversia. Pues muchas gracias, León, qué grato saludarlos, saludar aquí a los compañeros de panel. Esta es una mesa excluyendo a quien habla, muchísima fuerza y muchísima representatividad. Saludo a IMPAU, a toda la juventud que nos acompaña. Y sí, yo le dije a Rosita, mire, no acepto ni cachucha ni sudadera. Entonces, qué bueno poder hablar hoy, porque hoy es el día, ¿no? Hoy es el día para conversar un acontecimiento, el más trascendente de mucho tiempo en Colombia. Héctor Fabio Velasco, general retirado, ha tenido también, y en los últimos días lo están invitando mucho a los debates, porque hay un papel central de las fuerzas militares y de las fuerzas armadas en los procesos de paz. Ya eso todo el mundo lo reconoce. Ya hoy en día dice: no se puede hacer la paz no solo contra los militares, sino sin los militares. Es una de las premisas también que hemos aprendido en Colombia. No se puede hacer la paz contra los militares. Aquí a veces se ha desdeñado el papel de los militares, pero más allá, no se puede hacer sin los militares, sin una participación activa, y eso es lo que vamos a hacer en este panel. Muchas gracias, doctor Fabio, por acompañarnos. Es que dicen que la guerra es una consecuencia de los errores políticos. Entonces la paz
es una consecuencia, está conexa con la guerra. Entonces, la paz no se puede dejar solo a los políticos, ahí están los militares también. Bueno, la guerra es la política por otros medios, decía Clausewitz, ¿no? el formato de este programa siempre es, bueno, ahora le agregamos público a este programa, pero siempre es tener un panel muy especial para la discusión, pero también recoger opiniones en un pulso político, y vamos a ese pulso político para recoger opiniones diversas también del entorno político alrededor de este tema. Fíjese que este pulso político lo hicimos recogiendo opiniones, todavía sin saber el anuncio del presidente de la República que se hizo a las 7 de la noche. Era la intuición de que iba a haber un debate muy importante sobre la paz del país esta noche, y bueno, vamos a ese pulso político. En el pulso político de la controversia vimos que son más los sectores políticos que apoyan un eventual diálogo de paz con las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos que los que se muestran en contra. Ahora miremos qué piensa la ciudadanía. Hay vías de debate que han quedado por fuera en los últimos gobiernos y que siempre teniendo en cuenta el contexto de violencia se podría recurrir al espacio de diálogo pues para establecer medidas preventivas antes de medidas de acción. Siguen los secuestros, sigue todo lo mismo de siempre. No hay seriedad de parte de la guerrilla, entonces no veo conveniente eso. Siempre han habido diálogos y nunca ha llegado pues a ningún acuerdo, pues. Pensaría yo que siempre y cuando se llegue a un diálogo y a algún acuerdo verdaderamente importante, pues estaría de acuerdo. De pronto sería bueno buscar otros medios que no sean siempre las balas, sino de pronto buscar un diálogo entre ambas partes. Que no sea simplemente una negociación y que el gobierno lo tome como una desmovilización, sino que sea realmente un diálogo en el que se toquen todas las causas pues por las cuales surge el conflicto, y entender que un conflicto no es una causa del problema que estamos viviendo, sino que por el contrario es una consecuencia del problema de desigualdad que hay en el país. Estoy de acuerdo, o sea, yo creo que hoy más que nunca el país necesita un proceso de reconciliación, una paz consolidada bajo el acuerdo social realmente, no simplemente una posición de armas, sino que sí avance en una construcción de país. Yo no veo que esa gente tenga esa voluntad de dialogar, de hacer la paz, de volver a la vida civil. Yo no veo que ellos tengan esa voluntad, sería muy importante. Bueno, estamos en la controversia desde la Universidad IMPAU, en el barrio Teusaquillo, en Bogotá, haciendo un debate. Aquí se nos fue, decía el pulso político, aquí hubo una cosa técnica y se nos vino fue una opinión ciudadana que de todas maneras es muy importante. Luego pasaremos seguramente el pulso político y podremos ver las opiniones más políticas. Estas son opiniones ciudadanas. Pero vamos a empezar. ¿Cómo recibió usted, fiscal, el anuncio del presidente hoy? Pues muy contento. Yo creo que, como lo decía el doctor Horacio Serpa, hoy es un día muy especial para el país. Creo que todos los colombianos debemos estar celebrando una decisión de esta naturaleza. Creo que es una postura muy valiente la del presidente Santos, en medio de un conflicto tan intenso, en un momento en el cual la guerrilla realmente ha incrementado su ola de violencia, ha aumentado los ataques terroristas en el país. Salir a plantear un debate sobre la paz en medio del conflicto, pues me parece una decisión de mucha entereza por parte del presidente de la República, y creo que debe merecer el aplauso de todos los colombianos. Bueno, el Partido Conservador tiene opiniones distintas, he visto, respecto de estos temas de paz. A algunos les he oído la idea de que no es el momento, y usted ha sido caracterizado en decir quizás no estoy muy de acuerdo con todos esos procesos de paz. ¿Usted qué opina de este anuncio del presidente? Bueno, lo primero que quiero decirle, León, es que el Partido Conservador es muy grande, pero mi opinión como congresista conservador es que tengo un gran escepticismo, porque cuando se habla de negociaciones de paz hay que tener voluntad de paz. Resulta que la guerrilla lo que nos muestra todos los días son secuestros, asesinatos, torturas, reclutamiento de menores, la destrucción de la infraestructura pública nacional. Entonces yo no les creo.
no se puede hablar de paz haciendo la guerra, sino un solo gesto. Yo más bien lo que creo es que es bastante posible que nos quieran volver a engañar, que quieran tratar de obtener una tregua, que quieran tratar de ganarse la confianza del gobierno nacional, desestimular un poco a las fuerzas militares y tomar un nuevo aire. Entonces, ojalá se hiciera la paz en Colombia, y yo no me opongo a eso, pero soy muy escéptico frente a la posición de la guerrilla. Bueno, doctor Serpa, usted ha sido curtido en negociaciones, pero siempre ha estado diciendo hay que apostarle a las negociaciones de paz. ¿Cómo recibe este anuncio y cómo ve la posición del senador José Ariel Salazar? Como dijo el señor fiscal, y como usted lo dijo, un día histórico, recibo el anuncio con satisfacción, es más, con alegría. Hoy estoy supremamente contento, porque después de esta etapa en donde no había conflicto armado, se decía, ni posibilidad de reconciliación, ni llave para la paz, y todo era a solucionarse por medio de la confrontación, se abre un espacio respecto del cual entiendo, para referirme con el mayor respeto a la opinión del senador, entiendo que hay escepticismo. Yo entiendo que hay escepticismo porque, bueno, han ocurrido muchas cosas en este país y muchos procesos, etcétera, pero no comparto el que no exista en este momento una oportunidad para la paz porque tenemos guerra. No, es que si no tuviéramos guerra no estaríamos hablando de paz. Entre más intenso sea el conflicto, entre más víctimas haya, y yo le pido a quienes nos están escuchando que piensen en lo que les voy a decir, porque así de entrada como que no cae muy bien, entre más muertos haya en este conflicto, es más necesaria la paz. Todos queremos que no haya muertos. Todos queremos que no destruyan la infraestructura, todos deseamos que no existan secuestros, todos reprobamos esos comportamientos, pero en eso llevamos 50 años. Y los 8 años del gobierno del doctor Uribe, y lo digo también con mucho respeto, se optó por otra fórmula, que fue la de la confrontación, que es necesaria mientras haya delincuencia, claro, pero se demostró que no se acabó el conflicto. Ahora, esto que dice hoy el señor presidente Santos no significa que se esté renunciando a perseguir a la delincuencia o que el ejército se vaya para los cuarteles. No, el ejército tiene que cumplir su tarea, y la aviación y la marina, y en fin, pero al país no se le puede seguir negando que explore una posibilidad. Y miren, hay que tener confianza con el presidente Santos. Él sabe lo que está haciendo. Él no es un improvisado. Él sabe todas las experiencias que hemos sufrido. Ve lo que se vive en el Cauca, por ejemplo. La región del Senador es terrible. Pero si hay una persona que conozca, que haya hecho experiencias, que siempre haya estado dedicado a mirar este asunto de la paz, es el presidente Santos. Entonces lo que yo digo es, hoy debemos rodear al presidente. Seamos de cualquier partido, de cualquier expresión social, jóvenes, veteranos, mujeres, apoyemos al gobierno para que esto salga adelante. Si no fuera serio, si esto no fuera serio, tengo la seguridad de que el gobierno, y de manera muy especial el presidente de la República, no se hubiera atrevido a dar este paso. General Víctor Fabio Velasco, las fuerzas militares, siempre mucha gente se abroga la vocería de las fuerzas militares, dice, es que en los militares hay posiciones muy contrarias a la negociación. En los últimos tiempos se ha dicho que sectores políticos importantes del país dicen, los militares tienen reclamos muy grandes que el gobierno Santos no ha oído y en cambio está coqueteándole a la subversión. ¿Qué hay dentro de las fuerzas militares frente a estos procesos que han anunciado? Las fuerzas militares son un conglomerado bien grande. Innegablemente va a haber conceptos diferentes siempre. En cuanto a la paz, de lo que estamos hablando en ese momento, yo mismo he expresado, igual que el senador, en muchas oportunidades mi desconfianza. Y he manifestado, a nombre del Cuerpo General y Almirantes que presido, y personalmente, de que no era el momento para hacer un proceso de paz. Sobre esto existe doctrina y nosotros tenemos doctrina propia. Yo vi
no es que fracasaran las intenciones del presidente Uribe, yo concepto, sino que la FARC utilizó la misma táctica que ha tenido siempre, doctor Serpa. Desafortunadamente, cuando él quiso dar el paso, se terminaba, usted lo ha escuchado muchas veces, se terminaba su gobierno y dijeron, con este gobierno no negociamos, vamos a hacerlo con el próximo, excepto con Uribe, porque sabían que venía con una línea dura. De manera que el mismo presidente Santos había dicho que no había las condiciones, y yo pensaba, o pienso lo mismo. Cuando se rumoró que el presidente Uribe destapó el hecho de que se estuviera realizando un proceso en Cuba, sentí mucha desconfianza. Dije, no puedo entender. El presidente Santos acaba de decir que hace unos días que no hay las condiciones y arranca un proceso. Es una aventura insensata. Hoy con satisfacción tengo que confesarlo, he visto de que dentro de esa doctrina hay unos pasos importantes. El primero, que es lo básico en cualquier proceso de paz, que es la voluntad. Lo dijo el presidente esta noche, tanto la FARC como el ELN han manifestado su deseo de estas conversaciones, llegar a la paz y de hacer una paz definitiva, no es bajarle la intensidad al conflicto. La otra que escuché, que es vital, no hacer estos procesos de paz nunca debe, por doctrina, nunca deben hacerse en el mismo país. Se van a interferir, sobre eso tenemos ya experiencias. Cualquier miembro de una mesa de concertación sale, lo aborda un periodista, tiene alguna infidencia y se daña el proceso. Ahora, lo ideal, donde me queda una duda es, lo ideal es que esto se hiciera, no en Cuba, inicialmente lo van a hacer en Noruega, ojalá los hicieran todo el proceso en Noruega, y no se levante de la mesa hasta que se lleguen a unos acuerdos definitivos. Eso es muy importante. Ahora, la confrontación, señor doctor Serpa, era necesaria, porque, bueno, usted lo sabe perfectamente, usted fue combatiente. Sabemos que lo que busca cualquiera de las partes combatientes es tratar de quebrarle la voluntad al enemigo. Y es una forma de que la forma militar, la derrota total, eso de la guerra de exterminio, eso ya no existe. Eso no se busca. Eso no se busca. Lo que se busca es quebrarle la voluntad al enemigo con estas operaciones militares para llevarlo a unas mesas de conversación de la mejor forma. Yo visualicé hace unos días que podía estar cerca un proceso de paz por una razón. No veía en ese momento las condiciones, por una razón que ya conocemos, vuelvo y les digo, la doctrina, que es experiencia, me lo decía. No estaban dadas las condiciones, pero era evidente que la FARC se había debilitado militarmente, aunque... Bueno, señor fiscal, lo he visto muy activo en este tema. ¿Cómo ve su papel en estos procesos de paz? ¿Cómo interpreta, digamos, su destino en estas negociaciones? Es que yo creo, León, que el papel de la Fiscalía ya está fijado constitucionalmente. Yo he oído voces de personas muy respetables, por ejemplo, la voz del expresidente Álvaro Uribe, donde el expresidente dice, es que a la guerrilla hay que someterla, con la guerrilla no puede haber un proceso de paz, a la guerrilla hay que someterla, tiene que existir, es un proceso de sometimiento. Me parece que es que el marco constitucional dice totalmente lo contrario. El marco constitucional recientemente aprobado por el Congreso está señalando la posibilidad de hacer un gran proceso de paz, de hacer una negociación, de cuando se incluyó en la Constitución los elementos básicos de una justicia transicional, se estaba pensando en un proceso de negociación y no en un proceso de sometimiento. Entonces, por esa razón yo creo que ya el papel de la Fiscalía está diseñado constitucionalmente. El nuevo marco para la paz establece la posibilidad de que la Fiscalía General de la Nación pueda, bajo determinadas condiciones,
suspender el ejercicio de la acción penal, actuar con base en el principio de oportunidad, exonerar de responsabilidad o al menos solicitar la exoneración de responsabilidad de desmovilizados, siempre sobre unas bases que ya están absolutamente delimitadas en la Constitución. ¿Cuáles? De que es necesario que exista una desmovilización, de que es necesario de que la guerrilla abandone el secuestro como instrumento de lucha política, de que es necesario de que no exista más reclutamiento de niños en el conflicto, de que se abandone el secuestro. Es decir, hay un marco ya absolutamente claro en la Constitución, y yo creo que el deber de un fiscal general de la Nación y de la institución que yo dirijo es cumplir la Constitución. Yo creo que ya la discusión acerca de si se trata de un proceso de sometimiento o de un proceso de paz, yo creo que ya está dirimido a nivel constitucional. Por eso yo no comparto las respetables inferencias y elucubraciones que hace el presidente Uribe en este sentido. Bueno, como no, digamos, estamos haciendo este experimento con los estudiantes de Periodismo y Comunicación Social y queremos que no era traerlos solo a ver el debate, sino a que ellos tengan a ver comer helado, decían antes. Sí. A ver, que tengan oportunidad de hacer una pregunta. Vamos con una pregunta de los estudiantes. Buenas noches, soy Juan Pablo Barrera, profesor de aquí de IMPAU, y quiero preguntarle en concreto al doctor Serpa, ¿qué errores no volver a cometer en este nuevo proceso de paz? Bueno, varios. Uno, no hacer un proceso de paz delante de los medios de comunicación, no porque los medios de comunicación no sean importantes, por supuesto, y también deben ayudar muchísimo a lograrlo, sino que tiene que haber discreción, Comparto el criterio de no hacerlo, de no hacer un proceso en el país, y considero que un proceso de paz que sea exitoso es el que empieza cuando quienes se sientan en la mesa para discutir de paz tienen el convencimiento de la necesidad de lograrla. Entonces, en el sector guerrillero, no más utilizar las armas para llegar al poder. Ese es un convencimiento. Pero en este sector también tenemos que estar convencidos. Es que miren, aquí en este lado, en lo que pudiéramos llamar el notablato, el establecimiento político, económico, social, etcétera, ha habido también muchas reticencias para lograr la paz, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un convencimiento. Aquí dentro de esto está la fuerza pública, que es un estamento supremamente importante para salir adelante. Yo no critico del anterior gobierno la confrontación, porque la confrontación tiene que darse mientras haya gente fuera de la ley, por supuesto, ¿ve? Y lo que hizo el doctor Uribe fue cumplir su palabra de la campaña electoral en el año 2002. Si yo llego a la presidencia, voy a confrontar con la guerrilla, y cumplió. Lo que yo digo es, no se logró el éxito que se pensaba, se lograron unos avances. Entonces, todos estos estamentos deben juntarse para conformar la opinión que va a manejar el presidente Santos. Tenemos otra pregunta, doctor Serpa. Vamos a ver esto. Adelante. Buenas noches, mi nombre es Oscar Moncada, soy estudiante de Comunicación Social. Quisiera hacerle una pregunta directamente al señor fiscal Eduardo. Señor fiscal, personajes como Timochenko y señor Iván Márquez son, digamos, los que han estado al frente de la inteligencia de las FARC. Y digamos que las FARC hace tiempo ya perdió ese objetivo político y se ha convertido en algo solamente terrorista y solamente secuestros. Usted declaró en RCN hoy que prefería ver a esos personajes en el Congreso que creando terror en el país. ¿Cree usted, señor fiscal, que estos son unos buenos líderes políticos? ¿Serían buenos líderes? Es algo que tiene que decidir el pueblo colombiano. Eso no lo podemos decidir nosotros. Yo creo que si el marco constitucional para la paz está pensado como un marco para superar el conflicto, como un marco que va a operar en el país como finalización del conflicto,
pues la sociedad colombiana tiene que ofrecerle unas alternativas distintas a la guerrilla, porque ¿qué sentido tiene sentarnos a negociar? ¿Qué sentido tiene sentarnos a hablar de paz si no le vamos a dar una salida política al conflicto? Es que precisamente queremos es finalizar la confrontación armada, y la única vía de finalizar la confrontación armada es que tenemos que abrirle espacios políticos a la insurgencia, porque sería insostenible solicitar y pedir, como lo queremos todos los colombianos, la finalización de una guerra, tal vez la más antigua de América Latina, una de las más antiguas del mundo contemporáneo, si no abrimos los espacios políticos. Yo sí soy partidario de que a la finalización del conflicto abramos todos los espacios políticos, que la insurgencia pueda participar en el debate democrático, que pueda participar en elecciones, que pueda tener acceso a los cargos públicos. Yo creo que si ellos dejan la vía de las armas, tenemos que abrir todas las vías alternativas pacíficas dentro de la institucionalidad de confrontación política a través de la democracia. Fiscal, le quiero contar una cosa. Una de las preocupaciones centrales de las guerrillas en realidad es el tema de la seguridad jurídica. Yo estuve en el 2007 cuando estaban en ese proceso de negociación o de inicio de conversaciones. Ya venían el ELN de atrás y venía la guerrilla de las FARC buscando unos acercamientos con Uribe. Uribe había llamado a Chávez a mediar y a meterse en ese proceso en Colombia. Yo estuve en Caracas, una conversación larga con Nicolás Rodríguez Bautista, comandante del ELN, con Antonio García, y me dijeron, nos están exigiendo, ahora que ya tenemos un acuerdo, porque lo habían hecho en Cuba, de base, un acuerdo muy bien elaborado, nos está exigiendo el comisionado de paz que nos metamos en una zona y nos identifiquemos antes de firmar cualquier acuerdo de paz definitivo. Y me dijeron, nosotros no podemos hacer eso, transmítale eso al presidente Uribe por una cosa, no tenemos seguridad jurídica. La presencia del fiscal acá, del servidor fiscal, con protagonismo en la paz va a ser muy importante. Este país necesita para todos los lados seguridad jurídica, y usted ofrece desde su magistratura esa posibilidad de decirles, esto es lo que va a hacer la Fiscalía General de la Nación. Quiero eso es muy intervenir al importante. respecto, como usted dijo que podíamos sí, claro, controvertir. Yo le pregunto al fiscal general, ¿en qué quedan los crímenes de lesa humanidad? Porque Timochenko, Iván Márquez y estos señores han cometido crímenes de lesa humanidad. El Estatuto de Roma, como usted lo sabe, es una norma internacional, está por encima del derecho colombiano. Nosotros somos signatarios del derecho del Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. Y la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma no permite que quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad, como estas personas, el Estado pueda renunciar a la investigación judicial o pueda perdonar estos crímenes de lesa humanidad. Estas personas tendrían que ser condenadas. Otra cosa diferente es la suspensión de la ejecución de la pena, o sea, que no vayan a la cárcel. Eso dice el marco constitucional en cuanto a los máximos cabecillas de las FARC. Pero los otros, dice que los otros son toda la tropa, dice que la Fiscalía General de la Nación podrá renunciar a la persecución penal. Yo le pregunto, ¿quiénes asesinaron hace 3 meses en Ospina, Nariño, a unos niños campesinos y a sus madres? Fue la militancia de las FARC atrincherados con una ametralladora. Esos son crímenes de lesa humanidad. ¿Quiénes secuestraron en la iglesia de La María o en el Saladito, en el Valle, o a los diputados del Valle? No fueron ni Timochenko ni Iván Márquez, que están resguardados en anillos de seguridad o están en Venezuela. Esos fueron los militantes de las FARC, la tropa raza. ¿Quiénes secuestran? Y es un crimen de lesa humanidad. ¿Quién tortura? ¿Quién desplaza? ¿Quién recluta menores? Son los militantes de las FARC. Y todos estos son crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo un criminal de lesa humanidad de alto rango o de menor rango puede tener derechos políticos si él será sujeto de persecución de la Corte Penal Internacional si usted no lo hace? Es que yo no comparto esa interpretación que usted hace, senador. Es que
hay una interpretación equivocada de los alcances de la Corte Penal Internacional, de que se dice que con base que la Corte Penal Internacional se opone a los procesos de paz. Mire, yo no hablo de procesos de paz, no, hablo de crimen de lesa humanidad frente a la impunidad. Sí, pero es que ahí recuerden ustedes que cuando Colombia suscribió la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma, la Corte Constitucional le solicitó al presidente de la República, creo que en ese momento era el expresidente, el presidente Andrés Pastrana, que tenía que hacer una declaración interpretativa en el sentido de que la vigencia de la Corte Penal Internacional en Colombia no se oponía o no podía oponerse a un proceso de paz en Colombia. En segundo lugar, yo conozco una doctrina muy autorizada, por ejemplo, de los más importantes internacionalistas, de los más importantes profesores del derecho penal internacional en Alemania, donde sostienen, mire, las amnistías condicionadas no son incompatibles con el estatuto de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional no tomó ninguna posición en contra de la posibilidad de amnistías condicionadas en los procesos de paz. Por el contrario, la forma como se mueve el Estatuto de Roma, que es la persecución de crímenes de lesa humanidad, se fundamenta básicamente en el principio de oportunidad. El fiscal decide qué casos selecciona y cuáles casos no. Es una especie de manejo del principio de oportunidad. Luego yo ahí sí difiero totalmente de su interpretación. Hay una doctrina muy elaborada en Alemania de grandes tratatistas de derecho penal internacional, donde aceptan la posibilidad de exoneraciones de responsabilidad aún por crímenes de lesa humanidad cuando estamos frente a un proceso de paz. Y lo mismo dice el derecho internacional humanitario. Los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra establecen que al finalizar un proceso de paz se podrán establecer las amnistías más amplias posibles. Entonces, esa es una lectura muy respetable del Estatuto de Roma. Yo tengo otra, participo de una doctrina muy consolidada, fundamentalmente derecho penal alemán, que sostiene lo contrario. Bueno, vamos a una pausa, tenemos que hacer una pausa. Este debate se puso bueno y vamos a una pausa para volver a la controversia. Estamos transmitiendo desde la Universidad de Pau con el acompañamiento de estudiantes de periodismo y comunicación social. Vamos a la pausa. Ya regresa el análisis en La Controversia. Buenos días, yo me llamo Jairo Guillermo García, alias El Vampiro. Lustro hace 22 años aquí en la zona de Usaquén. A mí lo que más me gusta de Bogotá son los cerros, la naturaleza pura. Me levanto a las 10 de la mañana, vengo a trabajar. Estos 36 años pues han sido muy bonitos para mí. Para mí lo más lindo es estar vivo, que no me duele ni una muela ni nada. Somos 8 hermanos, 4 hombres, 4 mujeres. Un sueño real que tengo es viajar por todo Colombia y Bogotá. Yo me puedo ganar un día muy bueno 50.000, 60.000 pesos. El día más malo me gano 10.000. Yo desayuno a las 10 de la mañana un chocolate, un pan y un huevo revueltos. Si yo fuera el alcalde de Bogotá, yo quitaría todos los carros, solo bicicleta. Yo a todos los bogotanos de parte del Vampiro les deseo muchos saludos y felicidades y que no les haga falta nada en la vida. Canal Capital. Televisión más humana. Vivimos nuestra sexualidad con amor y respeto. Nosotros decidimos con responsabilidad. Nosotros decidimos informarnos. Vivimos con compromiso nuestro proyecto de vida. Nosotros decidimos con valentía. Vivimos nuestra sexualidad a conciencia. Con responsabilidad y respeto. ¿Y tú? Infórmate, entra a www.procuraduría.gov.co. Nuestro aroma está cambiando para brindarle el mejor primer café de la mañana.
Espérelo solo aquí. Canal Capital. Televisión más humana. La Autoridad Nacional de Televisión y el Ministerio de Cultura invitan a creadores y productores nacionales de televisión a participar por los estímulos para el fomento de la producción de televisión infantil y documental. Consulte los términos en www.mincultura.gov.co, www.antv.gov.co. Fecha de cierre 31 de agosto de 2012. El análisis continúa en La Controversia. Bueno, estamos en La Controversia. Se nos había quedado en la pantalla ahora el pulso de la controversia. Y me parece que es oportuno traer el pulso político para que le agreguemos al debate que se ha tenido acá al inicio de esta polémica, que entró por un camino que es el camino de la justicia, precisamente porque aquí está el fiscal general, porque los estudiantes metieron una pregunta clave acá en esta controversia, pero vamos al pulso político para que le agreguemos más puntos de vista a esta controversia. El gobierno de Colombia ha acariciado el sueño de tener un proceso de paz con la narcoguerrilla de la FARC, mediado por la dictadura chavista, lo cual es un error. A mí algunos me acusan, y esto es una ironía, me acusan de querer la paz. Esa acusación me honra. Creo que cualquier persona tiene que estar enferma mentalmente si no quiere la paz. La posibilidad de que el gobierno nacional busque abrir una puerta para iniciar un eventual diálogo con la guerrilla de las FARC crece en el ambiente. En la controversia, las principales organizaciones de la sociedad civil colombiana, ONGs y sectores políticos opinaron al respecto. Por supuesto que no son monjitas de la caridad con quienes están hablando, y eso hay que ser muy consecuentes con esa realidad, y si lo está haciendo el presidente Santos, pues esperamos poder apoyarlo para que todo salga lo mejor para el país. Muy importante que una vez se comiencen esos acercamientos en serio y ya sobre la base de una agenda hablar de diálogos de paz, se pueda mirar la eventualidad de seguir dialogando, pero no en medio de la guerra, no en medio del conflicto, sino en las condiciones de un cese de hostilidades, de un cese de fuego. Las medidas que ha tomado el gobierno del presidente Santos, como la restitución de tierras, o el tema de la protección de las víctimas, cuando llevábamos 10 años protegiendo a los victimarios, pues ha creado un entorno igualmente favorable. Este movimiento nace fuerte, nace grande. Que las discusiones se den en clave de sentar a la sociedad colombiana, a los movimientos sociales, y repensar el país a partir de un proceso, digamos, de solución política al conflicto, que permita, como ya le decía, que no se entienda la paz como ausencia de guerra, sino la paz como la existencia de dignidad humana. Vale la pena el intento, vale la pena el sacrificio. Yo creo que vale la pena el sacrificio. Otros 50 años de guerra, otros 10 años de guerra, no se los merece este país. Lo que queremos es una paz duradera, una paz reglada, una paz de verdad, con reglas claras, y ese es el criterio del Partido Conservador. Lo importante es que si hay paz, que se haga. La paz se logra o ganando la guerra o negociándola. Si se va a negociar, negociémoslo bien.
porque si se quiere hacer, como dijo el presidente en una ocasión, a las balas, estamos en condiciones de hacerlo. No me parece que la agenda del gobierno, por más incluyente que sea lo suficientemente poderosa como para consolidar un acuerdo de paz en este momento, y tampoco creo que el compromiso humanitario de las FARC llegue a un punto en el que se pueda llevar a cabo en este momento una negociación exitosa. Este grupo violento que sigue acabando, atemorizando con muchas familias y con muchos colombianos, pues de nada sirve brindarles hoy un acercamiento o brindarles una mesa para sentarse a hablar de diálogos de paz cuando todavía siguen desatando violencia, muerte. Yo sí quiero decir con toda claridad que yo prefiero que el gobierno explore un camino de paz en Cuba, hable con los terroristas en Cuba y no los nombre jefe de seguridad de Palacio. Bueno, estamos en la controversia. Aquí vimos fue unas imágenes de esas FARC de los años del Caguán, unas FARC grandes, fortalecidas. No son las FARC que tenemos ahora. Ese fue una muestra de eso. Y vimos opiniones muy diversas sobre el anuncio del presidente Santos hoy de negociar la paz, de buscar una mesa formal de negociaciones. Ya hemos dejado en punta una polémica sobre justicia. El doctor Serpa tenía la palabra porque la pidió al último momento. Sí, quiero decir lo siguiente, ni más faltaba que el mundo moderno se hubiera inventado un instrumento para cederle la soberanía a 20 personas que se reúnen en Roma. No, la Corte Penal Internacional tiene un objetivo fundamental y es el de hacer justicia cuando no hay justicia en los respectivos estados. Y hay justicia cuando un conglomerado, cuando una sociedad, cuando un Estado se pone de acuerdo en todos sus diferentes estamentos para definir qué hace con su futuro. El futuro colombiano o el futuro de cualquier país no puede quedar supeditado a lo que diga la Corte de Roma. La justicia internacional acepta que haya acuerdos de paz. Ahora, este tema, querido senador, ya fue analizado en los acuerdos con los paramilitares. Allá también hubo crímenes de lesa humanidad y el proceso se mantiene. A esto hay es que buscarle una solución. Yo no estoy de acuerdo con la impunidad absoluta, como dijo el señor Carrara, que decía que todos estos delitos eran delitos de impunidad. No creo que se pueda llegar allá en esta clase de crímenes, porque, claro, se desbordaron las cosas. Pero no estamos supeditados como nación a los artículos que definen la justicia internacional. Por lo demás, miren, me parece que lo que dijo ahí el presidente Santos es muy sabio. No pueden acusar a nadie de querer la paz. Es que el artículo 22 de la Constitución Nacional dice, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. El presidente de la República, también el doctor Uribe por eso intentó cosas de paz, y antes el doctor Pastrana y todos, cumpliendo con la Constitución, buscar la paz, que es lo que necesitamos los colombianos, hacerlo sin cometer los errores del pasado. Aquí Juan Pablo hizo una pregunta a ese respecto y me parece que tiene toda la razón. No cometer los errores de otros momentos. General Velasco, aquí hay una polémica sobre el tema de la justicia. Yo entendí que usted tenía muchas inquietudes sobre la oportunidad para hacer el proceso de paz. Las tenía hace unas semanas, pero veo que recibió el mensaje del presidente Santos hoy que le aclara algunas dudas. Sí. Y va a ser muy importante esa voz para los militares. Sí absuelve las dudas que se tenían en puntos claves el presidente Santos. Lo principal para esto era que hubiera una voluntad de paz.
Si no hay voluntad, no hay nada. Aquí lo hemos dicho en la mesa. Y el presidente lo primero que anunció es de que tanto la FARC como el ELN anunciaron la voluntad de hacer y incluirse en un proceso de paz. Las otras condiciones era no incurrir, lo que dijeron ahora, en los mismos errores del pasado, volver a hacer un proceso aquí. Veo, como lo dije hace un rato, con optimismo el hecho de que se hagan por fuera, pero no me satisface que se hagan en Cuba. En Cuba va a ser mucho más fácil el acceso de la prensa, no tengo nada contra la prensa, pero cualquier incidencia, cualquier comentario de uno de los que interviene en las negociaciones va a dañar un proceso. Y eso lo aprendí con Noruega, que ha sido facilitadora de varios procesos, no solamente en América, sino en el África, ¿no? Allá los llevaron al proceso de paz del Salvador, los llevaron a un sitio parecido que les decía a ustedes, a Monserrate, en un sitio donde la temperatura era inclemente y no podían salir ni a fumarse un cigarrillo, y ahí se sentaron hasta que lograron un acuerdo. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Porque de resto esto va a tener muchos altibajos, no va a ser una mesa de dichas, indudablemente se van a tocar puntos muy sensibles y requiere ciertas presiones para que no se haya malogrado ese proceso. Bueno, hay varios interrogantes ahí que se han dejado sobre la mesa. Negociar aquí o en el exterior, todo el tiempo o parte del tiempo. Sobre las figuras de negociación, aquí construimos un alto comisionado, el presidente Santos ha dicho que él quiere negociar en forma directa la paz. De tiempo atrás no sabemos qué figura va a utilizar para eso. ¿Qué se le recomendaría? A mí me queda una duda, no pude terminar, y es ¿quién asesora, quién va a asesorar al gobierno en esto? Realmente ya hemos vivido esas experiencias. En este proceso el gobierno necesita, pues quizás, gobiernos y personas que tengan experiencia, ¿no? Y que puedan asesorar bien al gobierno, que anden adelante. No podemos venir a improvisar ni aprender en un proceso porque va a malograrse. Fiscal, ¿aquí o en el exterior? ¿Cómo negociar? ¿En dónde negociar? A mí me parece que en todas partes. Yo creo que el lugar es lo de menos. A mí me parece que lo que tiene que estar demostrado es que exista una verdadera voluntad política de las FARC de hacer una negociación. Si hay necesidad para conseguir la paz, de que los diálogos se realicen totalmente en el exterior, pues hay que hacerlos en el exterior. Si es conveniente, después de los diálogos en el exterior, regresar a Colombia a continuar esos diálogos acá, me parece que también hay que hacerlo. Yo creo que en este caso el fin es muy importante y los medios, si es en Colombia o si es en el exterior, pues a mí me parece que pierden relevancia. Yo creo que lo fundamental es el objetivo, la consecución de la paz, que verdaderamente existe una voluntad política de parte de las FARC, y como lo dice el doctor Horacio Serpa, que la sociedad colombiana estemos dispuestos a hacer concesiones. La paz no se va a lograr sin concesiones. Tenemos que hacer todos concesiones mutuas, porque en eso consiste una negociación. Entonces, además de la voluntad política que debe ser demostrada, que tiene que existir un cese efectivo al fuego por parte de la guerrilla, que tienen que suprimir el secuestro como elemento de lucha política, de dejar de reclutar niños para el conflicto, de dejar de cometer graves atentados contra la mujer y contra personas muy vulnerables. Pues yo creo que lo importante es voluntad y que cedamos todos al interior de la sociedad colombiana. Senador José Darío, ya usted ha dicho como que no es oportuno en este momento negociar, contradiciendo un poco al presidente Santos que está en esa tarea, pero si usted tuviera que hacer concesiones en un marco de negociación de paz, ¿usted qué concesiones se le pueden hacer a la guerrilla para la negociación? Lo primero que quiero es, con toda consideración y respeto, por supuesto, responder al doctor Serpa, porque no estoy de acuerdo con él en este sentido. La justicia internacional, que es la que está en el Tratado de Roma, opera cuando no funciona la justicia de un país. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Pero es que si aquí lo que va a cesar es la persecución judicial
a los crímenes de lesa humanidad, pues hay impunidad y no está funcionando la justicia Perdóname, colombiana. pero eso nadie lo ha dicho, apenas estamos empezando esto. Es que el marco para la Eso paz... no lo es que el marco para la paz es una norma constitucional, querido senador. Que no puede pasar por encima del Estatuto de Roma. Nosotros tenemos la capacidad de definir nuestros propios mandatos y nuestros propios comportamientos. Hay un marco internacional, etcétera, por supuesto. Hay que respetarlo. Nosotros, sí, pero no hacía rajatabla. Es que es imposible, senador, que nosotros no seamos capaces de organizarnos, nosotros como sociedad, ¿ves?, de acuerdo a unos parámetros de democracia en los cuales nosotros estamos, y eso nos lo reconoce el mundo, no podamos organizarnos para hacer la paz. Y entonces estemos supeditados a que 12 personas en Roma nos digan qué es lo que tenemos que hacer. No, hasta allá no puede llegar de ninguna manera y no llega. Paz sin justicia y paz con impunidad no es paz, doctor. Pero es que la sociedad colombiana no va a llegar a eso. Es que miren, nosotros tenemos un gobierno. ¿Cuál es la persona que más sabe en este país cuándo es que se debe empezar un proceso de paz? El presidente de la República, que es el encargado del orden público, comandante de las fuerzas militares, el representante de la... También se equivocan, doctor Serpa. Claro, jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa, todo eso es lo que dice la Constitución. Pero terminemos, yo creo que ya estamos cerca de la terminación de este programa, la hora se va muy rápido, con démosle una última pregunta a los estudiantes, a ver cómo, que hagan su usted ejercicio. me preguntó algo, que cuáles serían las condiciones para la paz. Las concesiones, porque no hay negociación sin concesiones. Yo lo que creo es que... ¿Usted no está dispuesto a conceder nada? No, yo lo que creo es que hay que exigir la liberación de todos los secuestrados, que no se ha hablado de eso. Lo dice el acto legislativo. Para los beneficios. Lo dice el acto legislativo. Son los presupuestos que trae la Constitución. Lo dice senador, no solo vamos a exigir eso, es que para hacer la paz hay que exigirle que dejen de disparar, que abandonen las armas, pero si que es se vengan a la vida civil. Si es que se viene conversando hace un año y nadie ha dicho que les han exigido esto. Pero claro que el presidente... Porque la conversación no fue de la semana pasada. Lo que dijo el presidente Santos, y en eso voy a ser de abogado del diablo, lo que dijo el presidente Santos es, les estoy exigiendo en la mesa que cuando nos sentemos sea para terminar la guerra. Que es la mayor... Eso no quiere decir que el proceso no dure un tiempo largo y que dentro de ese proceso no sigan secuestrando, pero fíjese, no sigan reclutando. Es que una de las exigencias que le hicieron, senador, fue abandonen el secuestro. ¿Usted cree que ellos abandonaron el secuestro por libre voluntad? No, porque es que no lo han abandonado. ¿Quién le dijo que lo abandonaron? Los mensajes que les enviaron fue eso. Declararon eso. ¿Usted cree que lo abandonaron o qué? Pues han entregado 2 pilotos, el periodista Langlo, de los últimos secuestros que se hicieron públicos, los han soltado los secuestrados. ¿Usted sabe que han seguido secuestrando? ¿A quién? Yo tengo otra inquietud. El fiscal nos puede contar. Bueno, vamos con la pregunta del estudiante para terminar este debate. Buenas noches. Mi nombre es Alejandro Bonilla, estudiante de Comunicación Social. Mi pregunta va dirigida para toda la mesa. El que considere que me la pueda contestar, pues por favor. Y es que yo creo que estamos aquí, o ustedes están dejando aquí en este debate a un factor muy importante por fuera, y es al que realmente sufre todo este conflicto, que es el campesino, el ciudadano de a pie, que son aquellos que están realmente viviendo el secuestro y la guerra que se vive en este país hace tantos años. Entonces yo quisiera saber qué piensan ustedes de los aportes que debería tener este sector de la sociedad, que es tan importante y que es el que está sufriendo el conflicto en este futuro marco, en este proceso de paz que el presidente Santos ha anunciado hoy que puede tener una luz verde. Bueno, es el papel de los campesinos. De la sociedad civil. Y de la sociedad. Doctor Serpa, usted que ha sido tan jugado en todos estos procesos. Los que pagan el pato de estas confrontaciones son los integrantes de la sociedad civil. Ahí sí, como dicen de la pelea de los burros, el que paga es el arriero. En este caso, el arriero es el campesino, ¿verdad? En el campo están los secuestros, en el campo está la guerrilla, en el campo están los paramilitares, en el campo está el narcotráfico, en el campo están los desplazamientos, el 70% de los campesinos viven en la pobreza absoluta. Si hay paz, no solamente van a ser
los más contentos, sino tienen que ser los primeros beneficiarios de que se acabe este conflicto y de que por primera vez el país va a tener un acto de justicia con ellos. Es que lo que busca precisamente el terrorismo son tres cosas. Primero, mostrar una fortaleza militar, que busca la FARC y cualquier grupo al margen de la ley con el terrorismo. Primero, mostrar una fortaleza militar. Segundo, mostrar la debilidad del gobierno. Y tercero, presionar a la población civil para que se vaya contra el gobierno. Esas son las consecuencias. Si se logra un buen acuerdo en este proceso de paz, indudablemente el mayor beneficiado va a ser la población civil, especialmente la población rural. Se nos fue el tiempo. Canal Capital, una televisión más humana y una televisión jugada a los programas de opinión, a buscar poner ante la audiencia y ante la teleaudiencia opiniones diversas sobre temas centrales del país, se despide esta noche desde la Universidad en Pau y los invita para la próxima controversia, lunes 8:30 de la noche.